Mm. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, que aborda la tercera parte de lo que es el periodismo organizacional, un curso que está focalizado a entregar las herramientas de la comunicación social y las técnicas del periodismo en las organizaciones. Es una oportunidad de trabajo muy interesante y relevante en el mundo de hoy, especialmente cuando los medios de comunicación masiva son más escasos. eh, las contrataciones de periodistas en esta área se hacen mucho más complicadas y el periodismo corporativo entonces nace como una oportunidad de generar un periodismo relevante, profesional y de importancia, no solamente para las unidades o las organizaciones para las cuales podamos estar trabajando, sino que también para el entorno en el cual se desenvuelve esta organización. Y en el fondo también determinar y valorar y revalorar lo que es la organización en su aporte a la sociedad. Vamos a compartir la diapositiva del curso. Bien, tenemos lo que es la clase 3, donde vamos a desarrollar más a fondo lo que es un comunicado de prensa y cómo efectuar un comunicado de prensa. Bien, ¿por qué partimos? Lo que hemos ya reiniciado, ya conversamos en la clase anterior, que se refiere a que todas las organizaciones tienen un discurso, tienen una forma de decir su ideario, lo que quieren hacer, lo que quieren decir. Buenos días, Francisco. Hola. Bien, estamos recién Ahí sí, hola comenzando. profe, ¿cómo está? Hola, hola, buen día. Bueno, Buen día estaba también. muy bien, ok. Bien, estamos iniciando la primera parte señalando lo que es la clase 3 de este curso que aborda el comunicado de prensa, de cómo hacer el comunicado de prensa, y vamos a tratar de navegar por esta tarea de ir entendiéndolo con mejor comprensión, digamos. Bueno, estaba diciendo que toda organización tiene un discurso. El discurso, en el fondo, es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Eh, Comunico lo que soy, comunico lo que hago, que en el fondo se transforma en lo que es la misión de la organización, o sea, para qué estoy haciendo algo. Eh, una tercera variable bien interesante que es cómo yo convivo como organización con mi entorno interno, tanto con mi entorno externo. De una manera, este discurso se transforma en un discurso público cuando es abordado, cuando es formateado con las técnicas de la comunicación. Y en ese sentido, ahí entra el profesional del periodismo, ¿verdad? Que intenta y se acerca a este mensaje para ver cómo lo aborda y cómo lo formatea para darlo a conocer, ya sea tanto en un ámbito interno como en un ámbito externo.
El comunicado de prensa propiamente tal es un instrumento que tiene la organización para dar a conocer un evento, una actividad, un hecho, una acción, una medida, a los medios de comunicación social. Y hoy solamente no es importante recalcar que no solamente se refiere a los medios de comunicación masiva, los que tradicionalmente nosotros conocemos, como la prensa, la radio, la televisión, sino que indudablemente un cuarto poder casi es todo lo que son los medios digitales que están generados por las redes sociales, esta intercomunicación permanente que hay con los ciudadanos de distintas latitudes que se acercan de alguna manera a nuestras organizaciones por lo que nosotros somos en cuanto a nuestro ser y a nuestra existencia. Por eso es importante que si este comunicado no se realiza o no se efectúa en el estándar, en el formato con que los medios de comunicación reciben las noticias o reciben los mensajes, eh, genera ya una evidente debilidad en relación a cómo ser efectivos en una comunicación organizacional. Entonces, tenemos que ponernos en la mente del periodista que está trabajando en el medio y por lo tanto tenemos que elaborar un documento que sea publicable. Si bien siempre el mensaje va a ser uno solo, el formato, el envase en el cual nosotros lo vamos a generar, tiene que ser evidentemente adaptado a las modalidades del día de hoy. Entonces, en ese sentido, ojalá pudiéramos tener no solamente una versión o un comunicado escrito, sino que también apoyar este comunicado con alguna imagen, sería el máximo que podríamos lograr en cuanto ideal, con un audio, si queremos potenciar el mensaje de nuestra organización en los medios radiales, y poder también interactuar o generar los más productos multimediales que puedan servir también para redes sociales, por ejemplo, transformar nuestro mensaje en mini videos que sean muy digeribles para poder compartir, que sean amigables para poder apoyar las redes sociales, los Instagram, los Twitter, los Facebook, de cualquier tipo de entidad que le empatice con nuestro mensaje, que sea parte de nuestras alianzas, que trabaje con nosotros en forma colaborativa y que quieran compartir nuestro mensaje. También es importante pensar en los elementos de la producción del comunicado, no solamente en lo que se va a colocar, sino que también en cómo continúa este mensaje, y es por eso que eh, op- eh, publicar al final del comunicado claramente un contacto, un correo electrónico, un WhatsApp celular, que permita al periodista que está interesado en el tema poder llevar la nota con el apoyo de un entrevistado, con una fuente de información que en el fondo es la que nos va a servir también para poder apoyar lo que estamos diciendo. Recuerden que en el fondo la fuerza también del mensaje no está solamente en las palabras que se dicen, sino que también en quién lo puede decir. Entonces, si además se da la facilidad para poder contactar a la fuente, facilitar a la persona que dijo lo que está diciendo el comunicado y que nosotros podamos, en el fondo, después del comunicado, contactarlo con nuestro presidente, con nuestro encargado de área, para que pueda decir lo mismo que dice el comunicado, pero evidentemente en los formatos en que los medios de comunicación lo necesitan. Bien, cuando hablamos este es un gráfico que lo hice yo, pensando en las importancias de las partes de un comunicado, y creo no equivocarme cuando digo que yo creo que cerca del 70% de la importancia del comunicado de prensa, en lo que son las partes del comunicado, está en el título. El título
se transforma en el conector, en el gancho, en la puerta de entrada de cualquier mensaje que nosotros queramos transmitir. Por lo cual vamos a abordar especialmente en esta clase lo que es el título, las formas de titular, y espero apoyarlos también con algunos links que les dejo al final para que ustedes puedan investigar e indagar. Es importante también apoyar, digamos, esto que la bajada debiera ser quizás un 10% de relevancia, porque en el fondo es el apoyo del título, el texto en un 20% y el contacto un 10%. Ahora, no olvidar que todas las partes son importantes. Estamos acá en un contexto en el cual todas las partes de esta unidad son fundamentales para que se pueda elaborar un buen comunicado. Por lo tanto, no solamente basta con un buen título, sino que evidentemente hay que cumplir con todas las instancias que pide el comunicado, que se refieren también a la bajada, al texto y al contacto. En varias fórmulas de comunicado, la bajada está, a veces no está, en realidad es un elemento de apoyo importante, pero también a veces sucede que hay definiciones de estructura de páginas web en que en algunas ocasiones la bajada no existe. Entonces, también es importante saber y conocer más o menos las estructuras en las cuales están trabajando los medios de comunicación y adaptarnos también a esas nomenclaturas. Bien, estábamos diciendo que evidentemente el título es lo más importante, y aquí un poco evidentemente cuando uno ve la prensa, como el diario del Mercurio de ayer, ustedes se dan cuenta de que la guía, el layout del diario es el título de la noticia, y es el título el que nos va a llevar a leer o no la noticia. Bien, las principales recomendaciones respecto a esto, de las que yo he rescatado como las más relevantes, son, bueno, ustedes me dicen, profesora, si yo no he hecho mucho un ejercicio periodístico, si no conozco las normas del periodismo, estoy recién acercándome al periodismo, ¿cómo lo hago? Pienso que una de las buenas recomendaciones es desarrollar práctica leyendo, precisamente titulares los medios, hojear permanentemente de qué manera son redactados los titulares, y ustedes mismos que hagan este ejercicio de definir, bueno, por qué este titular me llamó la atención y por qué este otro titular no es tan relevante. Y en eso les va a generar una buena lectura titular, por así decirlo, con respecto a lo que podría ser un buen título para un comunicado de prensa. Un segundo punto importante es aprende a escribir en forma directa, clara y sencilla para todos. Bueno, esto es muy importante porque generalmente se tiende a veces escribir casi en un metalenguaje organizacional, sobre todo en áreas en que son muy técnicas o que son científicas, por ejemplo, o en el área económica también se da con mucha frecuencia, donde el experto, el que está comunicando, se mantiene en su modo de ver la realidad, en su modo de investigar, y entramos nosotros ahí para poder hacer prácticamente una especie de traducción de lo que es lo que se quiere difundir. Y ahí es un trabajo bastante complejo porque, en primer lugar, hay que hacerle entender a nuestro líder, a nuestro vocero, que hay estructuras, nomenclaturas o lenguajes que la gente común no entiende. Y nosotros en el comunicado tenemos que escribir para todos, para la gente común, por así decirlo. ¿A qué me refiero? A la gente común, a la gente que puede estar en el metro, leyendo el diario y entendiendo lo que yo quiero decir, en tu casa, en tu ámbito personal, donde seas capaz de explicar lo que está sucediendo,
Y por lo tanto, nuestra contrapregunta con respecto a lo que se está queriendo comunicar tiene que ser precisamente muy relativa a ejemplificar o decir, con esto, por ejemplo, usted quiere decir qué, o a qué se refiere con esta nomenclatura, qué significa, cuál es su aplicación, porque ahí el experto cuesta a veces que entienda este traspaso de la información a un ámbito más público y más global. Sin embargo, después cuando ya ingresan como a este entendimiento de que tienen que simplificar lo que están diciendo, van ellos mismos también ampliando sus horizontes de opinión, y eso es lo que permite hoy día, por ejemplo, que muchos expertos puedan hoy día estar hablando de áreas que quizás no corresponden a su ámbito de investigación 100%, pero que sí corresponden a su ámbito de lo que ellos deben saber. Y entonces ahí lo que el mayor rigor es ser lo más exactos posibles en el mensaje, pero también tener esta capacidad, y ahí un poco está el juego entretenido, a mi entender, de la escritura, que es ser capaces de traducir, y de traducir en este lenguaje claro y sencillo. Bueno, sin duda, cuidar la ortografía, cuidar los caracteres. Yo ya les decía de que es muy importante tener dimensiones bastante numéricas respecto a cuántos caracteres más o menos yo puedo tener en un título, porque hoy día todo se juega en un computador que va a tener un contenido con una determinada cantidad de espacios para poder escribir un título. Y viene todo muy maquetado. Entonces tenemos que trabajar más o menos en cuántos caracteres debemos, con cuántos caracteres disponemos para poder elaborar un titular, por ejemplo. Y ahí es muy frecuente que uno, después de haber terminado la nota, se dé cuenta que el título no es muy largo y que vas a tener que ajustarte a las medidas que te está proponiendo el formato de la página web, por ejemplo, el formato de Twitter, y en ese sentido volvemos a esta necesidad de sintetizar y de ser muy claros con las menos palabras posibles. Bueno, una cuarta recomendación es piensa en su público. Está la tendencia de comunicar más lo que yo quiero decir que lo que, que lo que mi gente quiere saber respecto a algo. Y ahí está un poco la capacidad de poder discernir, conocer, detectar cuáles son los intereses de las personas en relación a lo que nosotros queremos comunicar. Y de esa manera también es donde nacen las preguntas que yo debiera hacer para poder ir conociendo más de cerca lo que quiere realmente la gente en el comunicado, o lo que espera en el comunicado. Priorice los contenidos, vamos a querer contar muchas cosas, pero tenemos que también jerarquizar y decir cuál es relevante, y ahí es donde dice, bueno, esta es la noticia. Siempre en mi práctica, por ejemplo, me sucede que una persona quiere decir muchas cosas, y lo que hemos acordado, por ejemplo, en hacer dos comunicados distintos, porque a lo mejor un desarrollo que quiere presentar sirve para un ámbito específico de público, pero también sirve para otro. Entonces ahí es recomendable generar quizás dos comunicados que se los vas a mandar a dos tipos de medios de comunicación distintos, porque sus públicos tienen una distinta dirección. En el otro defecto que no se pudiera hacer, que se insistiera en hacer uno solo, la mejor recomendación entonces es separar la temática del comunicado con subtítulos que permitan al periodista o al medio de comunicación tomar, ¿verdad?, lo que le interesa en en esta lista de subtítulos que van a ver dentro del comunicado, donde él va a escoger lo que le interesa.
Bueno, dígalo todo, pero en forma asertiva. Es lo más complicado, porque generalmente cuando no hay claridad en lo que se quiere comunicar, a veces es muy complicado también jerarquizar y decir, bueno, esto es lo relevante, esto es lo que hay que decir y no lo otro. Entonces, hay que limpiar. Uno, generalmente yo les recomiendo escriban lo que piensan que debe ir en el comunicado y luego de eso ir jerarquizando, ir borrando, sacando párrafos que no son necesarios, ver, ir haciendo un resumen, ir acotando, acotar párrafos, acotar frases, no reiterar, no reiterar, no repetir, decir todo de una vez, y ser muy bastante directo, pensando en que el gancho nuestro es atraer a un público que puede estar interesado en lo que queremos comunicar, pero también que no puede estar interesado en lo que queremos decir y que somos nosotros los que estamos motivándolo para que nos lea. Bueno, el número 7, aplique la matemática en los caracteres. Ya lo dije un poco anteriormente, de que tengamos este ejercicio de hacer un copy-paste de los titulares, bajarlos a un Word, contar cuántos caracteres tiene para saber más o menos en qué ámbito de caracteres, con espacio y sin espacio, nosotros nos vamos a tener que mover. Y en el fondo ahí vamos haciendo bastante práctico, porque no nos vamos a salir de la estructura en que se nos pide que mandemos un comunicado de prensa. Bien, tomando una referencia de un redactor que está abajo en el pie de página de la base, digamos, de donde tomo esta recomendación de titulares. Él habla de que son más o menos 8 tips que recomienda para hacer titulares. Los encontré bastante indicados y de alguna manera es la forma en que uno va trabajando día a día, Profe, definiendo qué escribo. ¿Sí? profe, ¿me permite? Lo que pasa es que quería preguntar si esto lo está pasando usted en la página, porque estoy viendo que hay lo que veo acá es que hay una pantalla gris. Eso es lo que veo acá. No veo, ¿No ves? esa es mi Hay pregunta. un fondo verde con letras blancas. Ya, no. Lo que estoy viendo es un fondo gris. Ya. De hecho, toda la clase ha visto el fondo gris. Chequeo voy a chequear de nuevo el compartir. Ya, muchas gracias. No, gracias a ti, Ahora gracias por cambio, ahora avisarme. cambio. Ahora cambio. Ahí está el loco de Colo Colo, entre medio. Ya. ¿Y ahora qué está? Espera, es que me faltó, parece Gris, un detalle. sí veo gris. Ya, ya, dame un segundo. Ya. Ahí veo el menú, Una mesa de trabajo. claro. Ya, Y déjame aquí. mano derecha, superior derecha, veo la pantalla verde que usted dice, Ya, dame un segundito. bajo la mano. Ahí. Sigo viendo gris. Ahora está apareciendo nuevamente. Ahora la veo usted. Ya. Sí, dale. Espérate, déjame. Hola, Francisca. Hola, profe. Mm, ya. Voy a. Mm, bien, ahora voy a ver cómo comparto.
Espera un segundito. No se me abre mi pantalla para compartir, a ver. Bien, vamos a... déjame ver cómo entro al compartir de nuevo. Ahí, compartir pantalla. Si ves algo me avisas. Sí. ¿O ves todo gris de nuevo? No, estoy viendo su correo electrónico. Ya. No está el menú con el link. Ya, entonces... Esperamos un segundito. ¿Ahí ves mi escritorio? No, veo gris sobre el Ya. correo electrónico. Profe, tampoco es tan relevante, ¿eh? O sea, de hecho, yo estaba escuchando y no me había dado cuenta. Lo puede mandar por correo como ha hecho con los otros y funciona de lo más bien. Sí, pero es que se supone que tiene que funcionar esto. Hagamos el último intento. Ya. Que no sé cómo llevarlo al... ¿Ahí qué estás viendo? Gris. Ahora se está cargando. Ahora veo su escritorio de trabajo. A media hora está el verde clarito. ¿Ahí? No, está el escritorio y aparece pantalla gris nuevamente. Ah, ya, ¿no ves que dice periodismo organizacional? No. Ahí tampoco ves nada. Tampoco. Veo el menú. Ahí aparece gris nuevamente. Ahora está usted. Sí, ahí estoy yo contigo. Voy a salir de la reunión y voy a entrar de nuevo. Perfecto.